cast e íbamos a arrancar con los operadores lógicos la siguiente clase. Así lo había dicho. Bueno, acá tenemos los operadores lógicos. De vuelta, no duden si ven que alguien está queriendo entrar y yo no me doy cuenta, me avisan, ¿eh? Sí, profe, desactivé la sala de espera. Fue por ahí, se cae la conexión y bueno, para que puedan reconectarse. Ahí está, bueno, perfecto. Ya lo hice con filtro, ¿no? Sí, sí. Sí, listo. Le agradezco ese trabajo, Juan. Bueno, fíjense, vamos a la primer operador lógico y es el operador AND, cuyo símbolo es doble ampersand para el operador AND. AND lógico, siempre estos operadores llevan la palabra lógico, AND lógico. ¿Qué es el AND lógico? Bueno, yo pregunté, indagué con el otro grupo, si en la propia universidad, en alguna materia, no sé si funciona ingeniería o lógica, pero creo que lógica antes era materia, ahora es parte de alguna de ellas, no sé si inclusión ingeniería o de alguna otra que no sé el nombre. Pero me dijeron que en primer año, al menos yo tomo primer año, porque acá hay gente que ya pasó primer año y que está repitiendo esta materia, pero digamos, es de primer año, la mayoría es de primer año, y me dicen que no han visto en la universidad esto. Bueno, yo lo llevo entonces, y en algunos colegios puede que tampoco lo hayan visto, en otros sí, en la materia lógica o lógica que está dentro de filosofía, o nombres parecidos, porque eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Esto tiene su correlato en el lenguaje hablado nuestro de todos los días. Esto en inglés es am, pero en castellano es i. El i. Ese i en el lenguaje común lo usamos en muchas preposiciones que se llaman de tipo lógica. A ver, vamos con un ejemplo. Supongamos que yo les digo, Juan va al cine, si va María y va Pedro. ¿Ve que yo uso el i? Juan va al cine, si va María y va Pedro. Entonces, usted tiene una expresión uno y una expresión 2 y luego la expresión uno and y la expresión 2 tiene valores. Esto es lo que se llama la tabla de verdad, la truth table, para el operador and lógico o para el operador y. Usted acá tiene condiciones verdaderas y falsas. Un falso es un cero. Un cero representa falso. Un diferente de cero, por ejemplo el 1, representa verdadero. Entonces, por ejemplo, acá usted dice, la expresión 1 es María va. Esto es Pedro va. María va, no. Pedro va, no. Esto es Juan. Juan va al cine, sí. María va y Pedro va. En este caso no va ni María ni Pedro. Juan, ¿va a ir al cine? No. Falso. Cero. María va. No. ¿Ven? Falso. Cero. Pedro va. Porque esto es diferente de cero. Pedro va, sí. Juan va. Contéstenme ustedes. No, No, ¿por qué no iría Juan? porque Porque se una tiene de las condiciones dos. es falsa. Porque esta condición es falsa. Y me dice la condición es que Pedro tiene que ir y María tiene que ir. Como María no va, Juan no va. Aunque Pedro dice que va. La otra combinación es María va, sí. Pedro va, no. Juan va. Si va María y Pedro no, Juan va. No, 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 tampoco. Fíjense, ya vemos 3 falsos para Juan. El único verdadero para que Juan vaya al cine es que María vaya, verdadero, y Juan vaya. Y ahí usted tiene que, Juan sí va a ir al cine. Ahí está el uso o la aplicación del operador. Esto, por ahora lo vemos así. En tercer año, usted tiene la materia técnica digitales 1, y probablemente de lo que estén presente acá, alguno lo esté haciendo porque técnica digitales 1 no tiene correlativas.
Con lo cual, un alumno de primer año puede hacer una de tercero. Yo, así como les dije recién lo que les dije, yo les recomendaría que no lo hagan, por más que no haya una correlativa. No Sí, se tiene adelanten. correlativa. Tiene, ¿Cómo? correla- Tiene correlativa con Info 1. O sea, en segundo la puedes hacer. En segundo la podés hacer. Recién en Claro. segundo. Si metiste Info, o sea, es de tercero la materia, pero como tiene Ajá. correlativa con una de primero, en Ah, segundo puedes. bueno. A ver, porque yo encontré anoche, yo tengo clase de técnica digital 1 los martes, anoche había alumnos que estaban presentes en técnica digital 1 y hoy en el grupo de la tarde estaban presentes en informática 1. Sí, sí, porque por ahí las recursan, o sea, las tienen regular y las recursan para no rendir el final. Un amigo mío está haciendo eso. Ah, ¿cómo es esa situación? La O sea, recursan claro, para creo no que rendir el final. esto, claro, creo que esto es por la virtualidad que se puede hacer. Ah, bien. Pero si promocionaste Info 1 en primero, ya a Sí. partir de segundo puedes hacer técnicas digitales que por programas de tercero. Ah, sí. Bueno, entonces capaz que sea esa la situación. Capaz. Bueno, la cosa es que yo pienso que el plan de estudio es el plan de estudio, salvo que uno ya haya cursado, haya quedado libre, o haya tenido una situación que tuvo que abandonar la materia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces después sí, la repetí y la harás con otras materias, aunque no sea del mismo año. Pero a mí me parece que la clave en el avance de la carrera tiene que ser armónico, tienen que ir año por año. Tratar, fíjense, ni por un lado ni por el otro extremo, ni adelantarse, pero tampoco atrasarse, digamos. O sea, no tomar materia de más, pero tampoco quedar libre en materia, tratar de evitar de quedar libre para avanzar con todas las materias al día. Entonces, más que un esfuerzo en hacer más, yo pondría un esfuerzo en hacer mejor las que tengo. Pero bueno, esa es una visión o perspectiva, ¿no? Cada uno, insisto, tiene la libertad. Doy mi fundamento. Bueno, entonces, en tercer año, en técnica digital 1, de acá, de ahí sale el comentario, nosotros vamos a ver el álgebra de Boole y vamos a tratar y vamos a entender, o deberíamos poder entender mucho, en mucha mayor profundidad este operador, o los operadores lógicos, que es lo que sigue. Por ahora lo vemos de ese modo, y en técnica digital 1, yo lo que les voy a decir ahora es que esta función o este operador AND, que ya lo di un ejemplo con ese de Juan va al cine, sí, María va y Pedro va al cine. Nosotros le llamamos producto lógico. ¿Ve? Siempre la palabra lógica. Producto lógico. La A, el producto lógico. No el producto aritmético, el producto lógico. Y fíjense, si usted tiene la tabla de verdad acá, esto es la salida de hacer esto, ¿no? Entonces ustedes acá miren estas combinaciones. 0 por 0 es 0. 0 por 1, vamos a hacer que el no 0 sea 1. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Por eso le llamamos producto lógico. Eso estaría de más. A este nivel de lo que vamos a usar en C, me quedo más con la forma verbal con la cual nos expresamos. Juan va al cine, si María va y Pedro va. Entenderla de esa forma. Pero, digo, tiene una explicación el hecho de que también se la conozca como el producto lógico. No el producto aritmético, el producto lógico. Eso lo van a ver, acá no hay problema. Producto lógico y producto aritmético es lo mismo. Pero en la suma lógica no es la misma que la suma aritmética. Ya lo vamos a ver acá. Fíjense en un ejemplo, ¿para qué me puede servir este operador? Supóngase los hombres se jubilan a la edad de 65 o más, ¿no? Entonces, usted podría chequear una condición para si usted va a otorgar la jubilación a un hombre. Bueno, ¿usted qué diría acá? Género idéntico a uno. Bueno, podríamos decir que género podría ser hombre o mujer. Bueno, el hombre tiene un 1, mujer representa el 0.
la variable si es 0, mujer, si es 1, hombre. Bueno, si es hombre y tiene una edad mayor o igual a 65, esto se evalúa, eso lo vimos en la clase pasada con el ejemplo, ¿no? A ver, estos is, acá, por ejemplo, tomo acá. Acá decíamos, si esta condición se cumple, entonces se imprime esto. Bueno, ahora en vez de tener este operador, tengo este operador. Entonces, para que esto dé verdadero y pueda decir, por ejemplo, imprima jubilación otorgada, esto tiene que ser verdadero. Y esto tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Porque verdadero y verdadero, cuando yo haga el AND entre la expresión 1 y la expresión 2, la expresión 1 sería esta y la expresión 2 sería esta. Cuando yo haga eso, todo el paréntesis me tiene que dar verdadero para imprimir la jubilación fue otorgada. ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, la otra, el otro operador, es el operador OR. Y es el doble pipe, o las dos barritas verticales. En la barra vertical doble. Este operador OR, en inglés OR, se lo traduce al castellano como OR y AND también, se lo castellaniza, digamos. Pero esto significa O. O. Siguiendo con el mismo ejemplo de recién de Juan va al cine, yo diría en palabras, en nuestro lenguaje verbal, Juan va al cine si María va o Pedro va. Entonces ahora hagamos la tabla de la verdad. María va al cine, Pedro va al cine. 0, María no va, Pedro no va, Juan va. No, Juan no va, porque no va ni María ni Pedro. Ahora, María no va al cine, pero Juan sí va. Perdón, Pedro sí va. Juan va, sí. Porque Juan va al cine, sí. María va, que no va a ir, o Pedro va. Como Pedro va, entonces Juan va. Juan va de vuelta, aunque María va y Pedro no. Pedro no va, pero como María sí va, Juan, la expresión ¿cuál era? Juan va al cine, sí. Va María o va Pedro. Ahí está el o va Pedro. Pedro no va, pero como María va, Juan sí va. Y cuando van los dos, obviamente que Juan va a ir. Mucho más feliz porque van los dos amigos. Y antes va a ir si va al menos uno de ellos. Ese es el operador O. Y el operador O le llamamos la suma lógica en técnica digital 1 después. Ustedes hacen 0 más 0 es 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, usted en la suma aritmética diría 1 más 1, 2. Pero en la suma lógica, 1 más 1 es 1. Y esto es la suma lógica y esto es el producto lógico. A ver, de vuelta, en el ejemplo del if, en un paréntesis de condición uso el doble pipe, o la barrita vertical doble. El promedio en el semestre, mayor o igual a 90, si estamos hablando de clasificaciones de 0 al 100, si el alumno sacó más de 90, 90 o más de 90 puntos de promedio en el semestre, entonces tiene aprobada la materia. O, ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Pero está el O. Entonces, con el O, si en el examen final sacó más, igual o más que 90, entonces cumple la condición y tiene ya aprobada definitivamente la materia. Entonces, ¿cómo se expresaría esto? De la forma que lo decimos, pero ¿cómo se entendería más que cómo se expresaría? Que un estudiante puede aprobar definitivamente la materia sacando promedio igual o superior al 90 durante el semestre, o
en su defecto, rindiendo un examen final y sacando 90 o más en el examen. Y aprueba la materia. ¿Se entendió el uso del o y el uso del y? Y ustedes la pueden combinar, obviamente, como deseen, junto con los otros operadores de relación, ¿no? Que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta? Profe, Ah, si sí, yo, por ejemplo, quisiera poner tres condiciones, sí. por ejemplo, si A se cumple, I, B o C, ¿cómo lo lee la máquina? O sea, ¿lo toma que Bueno, es A y B o A y C? no, usted ahí tiene que usar paréntesis, ¿sí? Para separar. A ver, si yo lo entendí, vamos a poner paréntesis. Usted me dice, supóngase así, usted me dice, sí, A, ¿cómo era? Dígala usted, a ver. Si A y B o C. O sea, obviamente, dependiendo de qué sea la condición. Claro, pero si A, ¿qué? Si A es, Si A se ¿qué? cumple, si A se cumple y B o C. Si A se cumple, es de acuerdo al valor que tenga A, entonces. Entonces, usted lo pone así. Si A y B y C. Acá, ¿qué tiene que suceder? Según la variable A, bueno, la variable A puede tener un valor distinto de cero o puede tener valor cero. Si la variable A, supongamos, vale, suponga que estos sean tres enteros, usted declara así. No, profe, pero yo lo digo, por ejemplo, Sí. no sé, si A es 2 Ah, y entonces, bueno, por eso, a ver. Entonces, si A es 2, ¿cómo poníamos eso? Si A igual 2. ¿Y qué más? Profe, ¿le puedo dictar tipo un ejemplo que se me vino a la cabeza? Bueno, Así. pero sí, pero Juan Cruz, no sé por qué se me cayó, no, ¿se no, cortó que diga o...? él el ejemplo. Pasa que no sé cómo decirlo, pero en realidad es Claro, si se cumple Bueno, A y se cumple B o si se cumple C. Y por ejemplo, se me ocurre en una desigualdad. O sea, si A y B se cumplen, da el valor correcto. claro, pero Y ese A si o A y C, B ¿se cumplen qué? ¿Qué se cumple? Si A y B se cumplen, ¿pero qué cumplen A y B? Porque acá usted me dijo si A igual a 2. Bueno, es ahí, si A cumple con que sea igual a 2. Yo ahí lo entendí, pero no le entiendo lo otro. profe, yo Pero, creo que sería tipo como, por ejemplo, para ir más a lo práctico, sería género uno o 2, o sea, que el género sea igual a uno o 2. Después, por ejemplo, una edad, que es tipo el ejemplo que está en el libro, o otra cosa. Creo que a eso se refiere, profe. si género es igual a 1 o 2. Claro, uno es masculino y 2 es femenino. Bueno, a ver, masculino, femenino. Bien, Y la otra condición que sea edad. sí. Y la tercera condición que sería, o no sé, podría ser tipo el país. Edades 65 y 60, por ejemplo. Ahí está, por 65 para ejemplo. el hombre, 60 para la mujer. Y país, Y país podría ser, y damos dos ejemplos también como Argentina o A la Paraguay. nacionalidad, digamos. bueno, y Paraguay. Bueno. Y ahora usted, vamos a que si le otorgamos la jubilación. Claro, claro, sí, exactamente. Bueno, a ver, le llamemos A, B y C. Sí, claro, pasa que Bueno, igual ya está mal expresado, o sea, el if. Yo digo, o sea, if A ampersand B
barra barra C. ¿Me explico? O sea, si se cumple A y B, o si No, se pero, cumple a A y ver, C. Eso como lo usted, expreso. sí, pero yo lo que le digo acá es, si usted pone así, ¿qué es lo que habíamos puesto acá? Esto tiene implicancia. Mire, A, si va a valer 1 o va a valer 2, siempre A va a ser verdadero. Eso no era, me quedé pensando después, porque ahora me cambiaron 1 y 2. No era de machista poner 0 y 1. Si quieren pongamos 1 a la mujer y 0 a... No tiene esa connotación. Si usted pone que esta variable de género vale 0 o 1, usted la está diferenciando. Porque en el caso de que usted invoque 0, eso es falso. En caso de que invoque 1, eso es verdadero. Pero como es 0 y distinto de 0, si usted me pone que 1 es hombre y 2 es mujer, esto es siempre distinto de 0. O sea que siempre es verdadero, sea hombre o mujer, es verdadero. No lo puedo diferenciar si usted pone estos valores. Salvo que es lo que dijimos acá. Si A, o sea, no lo puedo de esta manera. Si A es idéntico a 1. Bueno, ahí te estoy diciendo, si esto es verdadero, es porque es hombre, masculino. Usted dice, si es un hombre, ahí está la condición, verdadero, y tiene mayor a 65 años, para que sea, y entonces B es mayor o igual a 65. ¿Y qué más? Y es argentino. Entonces, ampersand 2 veces. Salió cualquier cosa porque mi mano quedó trabada. Ampersand. Ampersand. C. Bueno, Argentina y Paraguay sería de vuelta un 1 Argentina, 2 Paraguay. Y C idéntico a 1. Entonces acá usted, con esta condición, usted está diciendo, y supóngase acá, dice print F tal cosa, bueno, o punto suspensivo. Usted está... ¿Qué pasó? Oh, Reportaje. profe, F. Se cortó el profe. Che, igual el resto me entendió. ¿El resto me entendió lo que decía? Ah, Sí, yo te entendí. Creo que sería la A y entre paréntesis una NaN. No estoy tan seguro, por eso le digo, a ver, pero, a ver, mire, lo vamos a... Yo se lo hago en tabla de verdad. La AND o el producto lógico, si usted tiene A y B, pero tal vez lo repetimos de la es 0, 0, usted pone acá las combinaciones posibles. Las combinaciones son esas. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, perdón, 0, porque pongo 1. 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Eso es la AND. Si usted dice que va a hacer la negación de esto, entonces usted tiene 1, 1, 1 y 0. Y eso es la NAND o NAND. Es la negación. Puede que tenga usted razón, ahora yo así como de palabra o de memoria, entre comillas, no lo hago. Yo hago la escala de verdad y ahora lo discutimos.
Él decía, si usted toma A y B, él decía que si A y B van los dos, acá está, si van los dos, él no va. Ahí está perfecto. Pero si va A y B no va, él va. Si va, no va A, pero va B, él va. Me queda esta la incógnita a mí. Hasta ahí está cumpliéndose la NAM. Pero ¿qué pasa si A no va y B no va? ¿Juan va o no va? Acá dice No, que sí va. ¿eso según el operador lógico o según lo que dije yo? No, según el operador lógico NAND. Según lo que usted dijo, acá tendría que haber un cero. Esto es para Claro. decirle al compañero suyo, que no sé quién es el que dijo que lo que usted decía, Juan Cruz, él creía que era una NAND. Era negando la AND. Sí, yo lo dije, pues se me ocurrió eso porque es como que hacía todo lo contrario a lo que había Sí, planteado al principio, pero claro, la opción esa no la había tenido en cuenta, de que si no va claro, ninguno de los dos, él iba. claro, estas tres se cumplen de lo que dijo Juan. Cuando los dos van, él no va. Cuando va uno, él va. Cuando va el otro, él va. Pero acá, cuando los dos estos no van, Juan no debería ir, debería ser un cero. Y dar positivo, es verdadero. Entonces, esto falla por eso. Entonces, miren, lo que Juan Cruz está diciendo es esto, pero yo ahora le saco el nombre y le pongo el cero acá. Entonces, esto no va, esto no es nada. Si no, creo que otra forma de la que se me ocurre Y es, esto es una OR exclusiva. Esto es una función lógica, lo que dice Juan. Esta es la por ejemplo, tabla de verdad de la OR exclusiva. En símbolo lo ponemos así. Pero bueno, pero eso lo van a ver con detalle en Técnicas Digitales 1. Por ahora me interesa fundamentalmente esos operadores. Ah, bien, bien, gracias. Si no, usted a esto, ¿cómo lo puede poner? ¿Cómo lo puede poner? Fíjense, las dos formas que Juan va, las dos formas que Juan va es que A no vaya. Entonces, ¿usted qué tiene acá? A va, tiene un 1. A no va, tiene un 0. B es lo mismo. Si va, tiene un 1. Y si no va, tiene un 0. Y supongamos que Juan sea C. Lo mismo. Va, un 1, no va, 0. Bueno, según lo que acabamos de determinar acá, ¿usted cómo haría esto? Para que Juan vaya, para que sea verdadero, usted pondría así. Sí. Entonces yo arranco con la primera. A idéntico a 0. Y esto, y B, idéntico a qué? A 1. Sí, o a cero. No, no. Porque si los dos son 0, no va. Lo estoy Ah, para que escribiendo para que vaya. el paréntesis de verdadero. O sea, para que Juan Bien, vaya. bien. Entonces, y el otro es O, y abro el otro paréntesis para la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? A, idéntico a qué ahora? A A uno. 1. Y B, idéntico a 0. Cierro y cierro. Esa es la condición. Esta condición es escrita así. Cuando es verdadero, Juan va al cine. Si da falso, Juan no va al cine. Entonces, esta condición y esta condición las obtuve de buscar
si esto era Juan va al cine, ¿cuándo va? Con esto y en esta combinación, acá, ¿ves? Entonces, A igual a 0 y B igual a 1. Y B igual a 1. Y ahí, O profe, la otra. Em, le tendría que agregar, por ejemplo, si estuviéramos programando printf Juan va al cine. Claro, acá sí. Bien, Porque si esto da verdadero, ingreso dentro del if y hago lo que está dentro del if. Si esto es falso, entonces no entra y no va a poner que Juan va al cine. La condición, normalmente uno puede poner un if else, pero no lo quiero adelantar en programación. Esto es, si esto es verdadero, imprime va al cine. Si no, esto es sí, y si no, imprima que no va al cine. Profe, Sí. creo que tiene un error. Eso es, Un error. digamos, sí, eso sería si va uno o el otro. Está haciendo esa comparativa, ¿no? Sí, es lo que dijo Juan Cruz. Juan Cruz quería, Sí, yo le recuerdo lo que Juan pero Cruz dijo. Esta no sé, tabla, sí, pero en ese caso, si van los dos, o sea, si cumpliría. no. ¿Por qué si van los dos se cumpliría? ¿Y por qué no es si va uno o el otro? No, fíjese acá lo que es. Si va uno y no va el otro, Juan va. Si va A, pero B no va, Juan va. Si van los dos, Juan no va. Y si no va ninguno de los dos, Juan no va. No, sí, pero me refiero a que es una OR, o sea, entre medio de los dos paréntesis hay una OR, ¿o no? Sí. Y eso sería que si va uno o el otro, no No, que si no, va no. uno Bueno, y el otro. pero escuchen, pero esta OR es del mismo Juan. Si esta condición se cumple, ya sabemos que Juan va al cine. Y si esta condición se cumple, ya sabemos que Juan va al cine. Por eso es una OR. Porque, Claro, pero no sé si alguno me entiende. Es Sí, no le que yo a lo entiendo. que voy es que si se cumplen las dos, va al cine, pero Juan dijo de que si se cumplían las dos, no no se tenía que pueden ir. cumplir las dos. claro, no se pueden cumplir las dos porque Fíjense ya que acá terminó A A. vale 1 y acá A vale 0. Pero Si no se esto estaría se cumpliendo cumple, siempre, profe. ¿cómo? No se estaría cumpliendo siempre. Creo que a eso No, se refiere. son excluyentes. Se cumple esta no se puede cumplir, pero mírelo así. Si usted me dice que esto es verdadero, que todo esto es verdadero, es porque esto es verdadero y esto es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si yo digo que esto es verdadero y digo que A idéntico a 0, y acá tengo A idéntico a 1, esto es falso. Y si esto es falso, como está la A, todo el paréntesis es falso. Si esto es verdadero, esto es falso. Si esto es verdadero, esto es falso. Y doblemente, porque con B igual a 1 y acá dice B igual a 0. O es verdadero esto y es falso esto, o es verdadero esto y es falso esto. No se pueden cumplir los dos paréntesis simultáneamente, como él dice para que sea 1 y 1. Porque, ojo, 1 y 1 no se refiere a este y a este, ese 1 a 1. Esto se refiere a A y a B. Cuando usted tiene varios 1 en la función que usted determinó, ese 1 representa cada uno de los términos. Dice, acá Juan va. Para. Sí, Juan va acá. ¿Bajo qué condición? Acá está. Y acá también va al cine. ¿Bajo qué condición? Bajo esta condición. Entonces, Juan va al cine con esta condición, o todas las condiciones que aparezca el 1. Ahora, esta condición no tiene por qué cumplirse y esta también cumplirse a la vez. Si se da este 1 es porque se cumple esta y no esta. Sí, ya le entendí, profe. O sea, me había confundido con la tabla, digamos. Entonces digo, bueno, si se cumplen las dos dentro del paréntesis, ¿qué pasa? Pero no me había dado cuenta que no se podían. Sí. Pero además, lógicamente, si se cumplieran las dos,
esto da verdadero también. Y para que se cumplan las dos, supongamos, es un supuesto porque no se cumple, pero si se cumplieran las dos, la OR es algo lógico. Entonces, si con esta condición Juan va al cine, y con esta condición también Juan iría al cine, y si usted me dice que Juan se cumple esta y esta, entonces es como que yo le diría en palabras, Juan tiene un doble motivo entonces para ir al cine. Pero no se cumplen las dos simultáneamente. ¿Estamos? Claro, porque cumpliéndose sería una la tarea, ¿cierto? ¿Claro? Ya está. Ahora sí, por lo menos a mí me quedó claro. Ok. Juan Cruz, ¿usted que generó todo esto? Sí, sí, profe, a mí me quedó claro. ¿Respondió? ¿Respondió entonces a su pregunta? Bueno, Sí, sí. perfecto. Ah, esperen. Yo estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo con ustedes, sí. Me falta el PowerPoint. A ver, un minuto. ¿Puede compartir un minuto? Para buscar. A ver. Claro, ¿ves? Eso es lo otro. Cuando se te apaga la máquina y se te resetea, te obliga a poder vuelta. Yo tengo más camino, tengo todo clasificado así. Entonces largo el camino a recorrer hasta que aparezca la slides. A ver, acá llegué. Bueno, así le comparto. A ver. Ahora sí están viendo, ¿cierto? Ah, esperen, esto está al principio y tengo que ir a los operadores. Acá. Bueno, che, con esto completamos entonces los dos operadores estos. Me queda uno más, que no por ser el último es menos importante que los dos primeros. ¿De cuál se trata? Del operador, la negación lógica. La negación lógica es el not, en inglés, N-O-T. Y el not es el no, el no. Ya casi no usamos la negación, dijimos, si tengo una sola expresión, porque la otra es la expresión negada. Si vale 0, vale 1, si vale 1, vale 0. La expresión negada. Ese no es así. O sea, por ejemplo, María va al cine. Esa es la expresión. ¿Cuál sería la expresión negada? No va al cine. Va al cine, no va al cine. Esa es la negación. No va al cine. Perdón, no va al cine. Sí va al cine. Sí va al cine. No va al cine. O sea, sería como lo afirmativo y lo negativo. Y si usted parte de una expresión negativa, el complemento o la negación lo vuelve afirmativo. ¿Se entiende? Eso en el lenguaje nuestro de todos los días. Por ejemplo, acá este if. ¿Cuándo da verdadero este if? Acá lo estoy usando, ¿eh? Ahí. ¿Qué dice acá? Nota igual, supongamos que este valor de centinela sea el 6, que sea el valor de aprobación. Si la nota es igual a 6, usted aprueba. Pero acá, con la negación, lo vuelve falso. Supongamos que esto es verdadero. Esto lo hace falso. Entonces, el if da negativo a la condición. Entonces, no pone que es aprobado, por ejemplo. Si nota es idéntico a 6,
qué sé yo. Y acá usted diría, si la nota no es idéntico a 6, en palabras. Ahora, esta forma de usar la negación podría reemplazarse con este operador directamente, que lo vimos también en la clase pasada, que es el diferente. ¿Se acuerdan de eso o no? Yo les dije acá, Sí, yo sí. les dije que no le llamáramos igual a este, sino idéntico, y este es el diferente, ¿ves? O el no igual. Estos son los operadores de igualdad, pero en el álgebra de nuestros días, de todos los días. Igual y no igual. En C era el igual igual, que era el idéntico, y el distinto. Entonces, si usted quiere decir que esta condición es verdadera cuando no es igual, cuando no es idéntico, es porque es diferente. Entonces usted puede poner que la nota sea diferente del valor centinela. ¿Ve? Escribió la misma condición de otra manera, usando este operador. O puede usarse así y negándolo. Este no es lo opuesto a este. Este no es lo opuesto a este. Pregunto. No, porque nos dijo que la doble igualdad era ¿Sí? asignación. No, no es asignación la doble igualdad. Este es asignación. La doble igualdad es si son idénticos. Ah, bien, bien. Entonces, ve, si esto representa la igualdad o si son idénticos y esto representa la no igualdad, es porque son contrarios. Este es contrario a este y viceversa. Entonces, este es diferente y contrario a este. Por una simple inspección de los símbolos acá. Estos son los símbolos de nuestra matemática, digamos. Y estos son los símbolos que usan los operadores en C. Entonces, si estos son lo distinto, da lo mismo usar este que usar este y negarlo. Esa sería la conclusión final. Acá usted usó el idéntico, como que estos son iguales, pero al negarlo lo hace distinto. Si esto era verdadero, con esto lo hace falso. Entonces lo hace diferente. Entonces directamente dice este. Profe, Sí. entonces la comparativa sería, por ejemplo, si 6 es igual a 6, se cumpliría, y como está negado, no se cumpliría. Eso sí. Claro, quedaría que la condición es verdadera para condiciones diferentes de 6. Y abajo sería, por ejemplo, si 6, vendría, si las dos son 6, 6 es distinto de 6, si algo, no, ¿cómo Está sería? falso. Está Claro. falso. Está falso, entonces, paréntesis de condición está falso. Y acá usted decía, si 6 es idéntico a 6, sí, es verdadero, pero como está negado, da falso. Es lo mismo, son equivalentes, la misma situación, utilizando este y la negación, o utilizando este. Bien. Hay dos funciones de entrada y de salida de la biblioteca estándar que quisiera que lo veamos ahora, que son el getChar y el putChar. Ustedes, para la lectura del teclado, están usando el scanf y para imprimir en la pantalla usan el printf. Ambos son de la biblioteca estándar de entrada-salida, del std.io, estándar.io. Estos también son del estándar.io. Pero acá hay que poner en manifiesto lo siguiente. Esto lee el teclado. Entonces, usted aprieta, por ejemplo, la tecla o la letra A en el teclado. La A es un símbolo del código ASCII, como vimos, no la anterior, sino en la primera clase. ¿Se acuerdan del código ASCII? Me acuerdo de ¿Qué era haberlo el código? visto. ¿Eh? Sí, Me sí, lo acuerdo de vimos. haberlo visto. Sí, sí. Sí. El ASCII era American Standard Code for
Information Interchange. O sea, es el código americano estándar para intercambio de información. El código ASCII es un código de 7 bits en el cual aparecen todos los símbolos del teclado, como las letras, mayúsculas, minúsculas, los números, los signos de exclamación, el ampersand, el porciento, bueno, en fin. Y tenía también ciertos caracteres que no eran visibles, como el enter, como el sonido, que era bell, el símbolo, bueno, todo eso lo vimos. Entonces, cuando usted usa el getChar, acá dice que a usted no le pasa nada, por eso está void como argumento al getChar, y getChar le devuelve un enter. Entonces, usted ingresa la letra A, pero getChar le devuelve el equivalente numérico, por eso es un entero, le devuelve el 41 en hexa. La letra A mayúscula es el 41 en hexa si ustedes consultan el código A. Eso es lo que le devuelve. Entonces, acá le dice, ingresa el próximo carácter desde la entrada estándar, que si nadie tocó nada ni configuró diferente, la entrada estándar es el teclado, la salida estándar es la pantalla, y lo retorna a ese carácter que leyó como un enter. Y putchar hace al revés. Putchar, usted le pasa un entero y le imprime el carácter almacenado en C, dice acá, en la pantalla, ¿no? Y lo retorna, putchar retorna como entero al mismo valor que usted le pasa. Entonces, un ejemplo sencillo puede ser esto. O sea, capturo desde el teclado y lo envío a la pantalla. Ahora, de acuerdo a cómo usted lo entienda, también puede llegar a entender este ejemplo. Fíjense. Acá el printf dice el carácter, entre paréntesis dice %C. %C era el formato que el printf usaba para imprimir caracteres. Dice, tiene el valor y %D es el formato que el printf usa para imprimir números enteros. Y acá lo que le pasa es exactamente entre apóstrofe la letra A, ¿ves? A y A. Y usted dice, si usted le pasa el mismo valor, debería tener el mismo resultado. No, porque los formatos son distintos. Y mire lo que le imprime. El carácter A, la letra A, tiene el valor 97. ¿Por qué apareció el 97? Porque ese es el valor numérico de la letra A del código A, de la A minúscula, 97 decimales. Entonces, nada, tienen que acostumbrarse a eso. Cuando usted aprieta una tecla, esa tecla tiene un valor numérico. Tiene un valor numérico. Bueno, ese valor numérico, si ustedes lo quieren en una variable, como en este caso, usan el getChar. Usan el getChar. Y se lo da como un entero. Bueno, es un uso más que tienen del scanf y del printf. Y acá, recordar el formato que tiene el %D y el %C en el printf. Bueno, con esto terminamos este PowerPoint. Y ahora doy lugar y paso al que viene, que ya es introducción a la programación estructurada. Introducción a la programación estructurada. Algoritmos y control de programa. Esta primera parte, que la vamos a hacer en esta clase, y después la vamos a arrancar en la próxima, con el estudio ya detallado de lo que vamos a poner en esta introducción hoy, en los minutos que nos quedan, tiene por finalidad que ustedes entiendan bien el significado y el alcance que tienen ciertas palabras que las repetimos mil veces y las estudiamos y lo decimos. Por ejemplo, como la palabra algoritmo.
¿Quién no escuchó la palabra algoritmo? Y si yo le preguntara en este momento a cualquiera de ustedes, dígame, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué me contestarían? Pero si yo le hubiera preguntado a todos, che, todos saben lo que es un algoritmo, ¿no? Sí, me van a decir, evidentemente, todo, el 100% dice sí. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Cuando lo tienen que poner en palabra o explicarlo, es como que se ata la rama. ¿O estoy equivocado? ¿O hay alguien que se anima a decir a todos que estamos acá, qué es un algoritmo? Silencio en la sala. No, no, Nadie ahí se lo anima. pusieron en el chat. Es A ver, una secuencia ordenada de pasos que nos permite llegar a una solución. a ver. Ya no estaba viendo el chat ya. Secuencia de pasos para la resolución de un problema. Secuencia de pasos para la resolución de un problema. Sí, está bastante bien eso. Un conjunto ordenado de operaciones. A ver, ¿ven lo que son las palabras? Bueno, usted dice, esto que dice acá, un conjunto ordenado de operaciones, ¿es lo mismo que una secuencia de pasos para la resolución de un problema? Si yo hago un análisis sintáctico No, o puro, sea, el algoritmo tiene un orden específico y sistemático. entonces hay un orden. Claro. Ahora, ese orden podría estar implícito en la palabra secuencia. Porque ¿qué es una secuencia de pasos? Hago esto primero, hago esto después, hago esto después, hago esto después. A ver, yo digo, hago el paso A, luego el paso B, luego el paso C. Esa es una secuencia. Pero fíjense, puede ser incompleto. Porque ¿qué pasa si usted hace el paso B, el paso C y luego el paso A? ¿No es una secuencia de pasos? Pero sería Pero el distinto al orden de original. la secuencia es distinto. Entonces, un conjunto ordenado de operaciones. Bueno, a eso yo me refiero, ¿ven? Está cerca la definición. Pero más que una definición, a mí me importaría que todos, cuando hablemos de algoritmo, estemos entendiendo exactamente lo mismo y estemos pudiendo diferenciar dos cosas, que en el caso del algoritmo se va a dar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Son las acciones o los pasos, pero también el orden. Acá, por ejemplo, dice un conjunto ordenado. Bueno, un conjunto de operaciones ordenadas. Para mí este está más cerca que este, porque acá usa la palabra ordenada. Bueno, ustedes van a sacar sus propias conclusiones ahora cuando lo vean, pero me pareció bien, está bastante cerca a mi juicio del concepto. Y eso me gustaría que todos lo tengan. Alguien se va a ofrecer de voluntario y va a leer. ¿Quién lee? ¿Leen? ¿Alguno anímese? ¿Nadie se anima? Ahí digo yo, profe. Lele. Antes, La solución a cualquier problema computacional involucra la ejecución de una serie de acciones en un orden específico. siga leyendo. Al procedimiento para resolver problemas en términos de, 1, las acciones a ejecutar, y 2, el orden en que se ejecutarán dichas acciones. A eso se le llama algoritmo. Ahí está. Entonces, hay una serie de acciones y hay un orden en que se van a ejecutar dichas acciones. Entonces, fíjense, al procedimiento para resolver el problema en términos de esas dos cosas, que usted dice, estas son las acciones.
Por eso cuando hablaban recién una secuencia de pasos, bueno, ahí podríamos decir que son las acciones, la secuencia de pasos. Y el orden en que se ejecutará dicha acción, no sé si estaba tan claro ahí en esa definición. Bueno, las acciones y el orden en que se van a ejecutar, a eso se le llama el orden. Bien. Ángel. Considere el algoritmo muy buen día, que sigue un ejecutivo para levantarse e ir a trabajar. 1. Salir de la cama. 2. Quitarse el pijama. 3. Ducharse. 4. Vestirse. 5. Desayunar. 6. Compartir el vehículo para ir a trabajar. Bueno, ahora mismo. Esta rutina deja en el trabajo al ejecutivo listo para tomar decisiones críticas. Vamos a la que sigue. Suponga que los mismos pasos se ejecutan en un orden ligeramente distinto. 1. Salir de la cama. 2. Quitarse el pijama. 3. Vestirse. 4. Ducharse. 5. Desayunar. 6. Compartir el vehículo para ir a trabajar. ¿Las acciones son las mismas? Sí. ¿Y qué cambió con respecto al anterior? El No es orden y la El orden. potencia. Claro. El orden. El orden de dos de las acciones. ¿Y esta qué cosa nos ocurre? Miren, lean. Es incoherente. ¿Qué dice ahí? Que en este caso nuestro ejecutivo se presentará al trabajo empapado. Claro, porque él se quitó el pijama, se vistió y luego se duchó. Cuando antes quitaba el pijama, se duchaba y luego se vestía. En esa rutina lo deja listo para tomar decisiones y acá se presenta el trabajo todo mojado. A ver, es un ejemplo tonto, pero digamos, esto podría resumir justamente como encabeza esto. Considero el algoritmo muy buen día. El algoritmo va a tener un nombre, va a tener un conjunto de acciones y va a tener el orden en el cual se van a ejecutar dichas acciones. Bien. Las especificaciones del orden en que se deben ejecutar las instrucciones en un programa de cómputo se llama control de programa. Ahí está. Control de programa. Fíjense lo del control de programa. Cuando nosotros estábamos en los programitas del otro PowerPoint, cuando digamos tratábamos de hacer uso de los operadores de relación, teníamos varios if y los paréntesis de condición. Recién también con los operadores lógicos lo mismo, hemos puesto ejemplos de los paréntesis de condición. Si usted tiene los printf, que son las acciones, en un printf decía tal cosa era mayor o igual a la otra, el otro decía que ambos son idénticos, el otro decía. Si usted dice que esos son las acciones, hay especificaciones donde el orden cambia. O sea, eso se llama tener el control del programa. El if hace que controle el programa porque la condición se cumple, hace o ejecuta la acción que está en el print. Y si no se cumple, la salta. No la hace. Entonces, eso es control de programa. Pseudocódigo. A ver, dele. El pseudocódigo es un lenguaje artificial e informal que ayuda al programador para que el programador desarrolle algoritmos. El pseudocódigo es muy parecido al lenguaje común, es práctico y amigable, aunque en realidad no es un lenguaje de programación, no se ejecutan en las computadoras. Ayuda al programador a pensar en el programa antes de intentar escribirlo en un lenguaje de programación como C. Muy bien. El pseudocódigo consiste tan solo de instrucciones ejecutables, es decir, aquellas que se ejecutan cuando el programa en pseudocódigo se ha convertido a su equivalente en C. Bien. Estructura de control. Normalmente las sentencias de un programa se ejecutan una tras otra en el orden en que se escribieron. A esto se le llama ejecución secuencial. Fíjense. La ejecución secuencial significa
una acción, a continuación la otra, a continuación la otra, o sea, una tras otra. Se opone a lo que llamaríamos la ejecución en paralelo. ¿Qué sería una ejecución en paralelo? Que varias acciones se llevan a cabo simultáneamente. Si usted tuviera la posibilidad de que varias acciones se ejecuten paralelamente, entonces usted diría que se trata de una ejecución paralela. ¿Qué sería simultáneamente? Bueno, usted las lanza a todas al mismo tiempo y le lleva un determinado tiempo realizarlas, pero cuando pasó o transcurrió ese tiempo, usted tiene el resultado de las acciones listas. No de una, de tres, o de cuatro, o todas las que haya lanzado de forma paralela. Varias sentencias de C que pronto analizaremos permiten que el programador especifique que la siguiente sentencia a ejecutar podría ser distinta a la que sigue en la ejecución. A esto se llama transferencia de control. Nosotros teníamos antes el control del programa y la transferencia, con el mismo ejemplo del if. Usted lo controla y hace la transferencia para que haga la que le sigue o la salte. Dice varias sentencias que pronto analizaremos. Ya hemos analizado el if con el paréntesis de condición. Pero el if es una de ellas. Las investigaciones de Bon y Jacopini demostró que todos los programas pueden escribirse en términos de simplemente tres estructuras de control, que son las estructuras de secuencia, la estructura de selección y la estructura de repetición. Este es el concepto de la llamada programación estructurada. Ahí está. Estos señores Bon y Jacopini, fíjense que demostraron, en un paper muy famoso que fue publicado y ahí se tomó como la base este concepto de programación estructurada, ¿sí lo llaman? A ver, no hay ningún problema, porque si usted dice que ellos demostraron que todos los programas, y los programas se escriben para resolver problemas. Y si yo digo que todos los programas, significa que no hay ninguna situación de programación que no se pueda resolver con estas tres estructuras, que son la secuencia, la selección y la repetición. La secuencia ya entendimos lo que es. Fíjense, al comienzo de esta filmina se lo dice. Son las sentencias de un programa que se ejecutan una tras otra, en el orden en que se han escrito. Eso es la ejecución de secuencia. Entonces usted tiene la secuencia compuesta por la sentencia A, luego la sentencia B, luego la sentencia C. Eso es una tras otra, no en forma paralela, no, una secuencia. La estructura de selección. La estructura de selección es cuando usted tiene, por ejemplo, el if. El if y la condición, esa es una selección simple. Si usted dice, si tal cosa se cumple, yo estoy seleccionando esto. ¿Qué pasaría una doble? Un if-else es, si esto se cumple, esto, y si no, lo otro. Es una sola condición, pero que usted selecciona una acción o la otra. El if con una condición y una acción es, ¿hago esa acción o no la hago? Por eso decimos que es una selección simple. La selección doble es una condición, pero dos acciones. Si la condición es verdadera, hago la primera. Si la condición es falsa, hago la segunda. Sí, sí. Igual estamos sobre horario. Es hora del práctico, ¿no? Sí, 20, 40.
pasó? Ahora no se me reseteó, pero el Zoom, esto puede haber sido problema de internet. Me parece que el Zoom se desconectó así un milisegundo y se volvió a conectar. Me parece. Bueno, sigo. ¿Ustedes están viendo la pantalla compartida o no? No, se desconectó, pierdo No. eso. No. Entonces cuando se desconecta la pierdo. A ver. Che, no me está gustando esto porque... Ahí la están viendo, ¿no? Bueno, con esto vamos a terminar acá. La estructura de repetición entonces sería un bucle o un lazo donde una cierta cantidad de acciones se repiten y usted a eso lo determina previamente con un contador, por ejemplo. Usted dice, quiero repetir esto 10 veces. Bueno, entonces ahí tiene una estructura de repetición por 10 veces. Entonces, ahora resumiendo, no hay ninguna situación de programación que no pueda ser resuelto en términos de secuencia, selección y repetición. Eso es la programación estructural, porque son estructuras de selección, repetición y de secuencia. Esto es muy importante, ¿no? Porque siempre queda la duda, ¿cómo? Yo con la secuencia, la selección y la repetición, ¿voy a poder resolver cualquier situación que se me plantee? ¿Cualquier consigna? Sí. Sí, porque esto lo demostraron y esto es famoso ya, lo de Bond y Jacopini. Dio base al concepto esto de la programación estructural. Wow. En realidad, yo con el otro grupo llegué a 2 más, pero a ustedes los dejo acá. Porque son las 20:39, así ustedes se van a Martín y pueden por lo menos despejarse, aunque sea 5 minutos antes de entrar a la otra clase. ¿Estamos? Bien, Estamos, profe. profe. Hasta luego. Yo me pongo después el diagrama de flujo y